tiempos antiguos, mucho antes de Cristo, 2 ciudades al este del Mar Muerto resplandecían en medio del desierto: Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, bañadas por la luz del sol, se alzaban con sus imponentes torres, mientras sus calles se llenaban de banquetes, música y placeres sin fin. La vergüenza, el orden y la ley eran conceptos ajenos a estos pueblos. El nombre de Dios apenas se susurraba, un eco distante de tiempos olvidados. Pero la grandeza que estas ciudades aparentaban no era más que una fachada. Los ecos del pecado que se alzaban desde cada injusticia, cada abuso, cada cruel acción, no quedaron en silencio. Y los cielos, al final, respondieron. El juicio llegó en forma de fuego y azufre. La tierra tembló y el aire se tornó en llamas abrasadoras. El castigo divino descendió como una lluvia furiosa, reduciendo a escombros todo a su paso. Las torres se desplomaron, las murallas desaparecieron, y el suelo mismo se abrió para tragar toda vida. No quedó ni una piedra sobre otra, solo quedaban cenizas y un silencio sepulcral. Así, el recuerdo de Sodoma y Gomorra fue borrado de la faz de la tierra. A pesar de los siglos que han pasado desde aquel evento, el lugar exacto donde estuvieron estas ciudades sigue siendo un misterio. Y, aunque el tiempo ha transcurrido, la humanidad sigue preguntándose: ¿qué fue lo que hicieron estas ciudades para ganarse tal castigo? ¿Qué ocurrió realmente en Sodoma y Gomorra? La región del Jordán, un paraíso terrenal, era un lugar de esplendor. Desde las montañas, los ríos descendían serpenteando por la llanura, brillando como el sol. La brisa, cargada con el aroma de flores, haciendo que las espigas se movieran como un mar de oro bajo el sol de la mañana. Los árboles se alzaban cargados de frutos, produciendo racimos de uvas que se desbordaban de dulzura. Era una tierra bendita que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. En medio de esta abundancia nacieron las ciudades que atraían a comerciantes, viajeros y visitantes de tierras lejanas. Las calles estaban pavimentadas con piedra labrada, y las plazas repletas de vendedores que ofrecían sedas, especias y metales preciosos, trabajados por hábiles manos artesanas. Los mercaderes anunciaban sus bienes con voz firme, mientras músicos tocaban sus melodías para alegrar a los transeúntes. En los palacios, los banquetes no tenían fin, y la luz de las lámparas de aceite iluminaba la alegría de los nobles que reían entre copas rebosantes de vino. Sodoma, una ciudad que desbordaba lujo y riqueza, veía sus torres reflejadas en los tejados de mármol y las aguas cristalinas de sus fuentes. Las calles vibraban con el sonido del mercado, donde se intercambiaban telas brillantes, perfumes raros y joyas traídas de lugares remotos. Las caravanas cargadas de oro y especias llegaban sin cesar, y el tintineo de las monedas llenaba los mercados. En los palacios, los banquetes interminables se sucedían, con mesas repletas de manjares exquisitos y vino derramándose sin fin. Los habitantes de estas tierras prosperaban, las cosechas nunca fallaban, y los rebaños se multiplicaban sin cesar. Los muros de las ciudades se erguían con arrogancia, como un desafío al paso del tiempo y al desierto. Nada parecía amenazar su dominio, pero debajo de esta aparente gloria, algo oscuro empezaba a crecer. Un mal oculto que no podía ser detenido por las riquezas ni por la abundancia. Cada jornada estaba marcada por excesos, y cada noche culminaba con actos que nadie se atrevería a cuestionar. En Sodoma, la satisfacción de los deseos parecía ser la única ley, y la noción de castigo
era completamente ajena. Pero, mientras los hombres vivían en su desenfreno, los cielos observaban y el juicio se preparaba. Algo invisible pero inevitable avanzaba hacia la ciudad. La ciudad se regía por sus propios deseos, sin importar el sufrimiento de los demás. Los templos que un día fueron dedicados al culto divino estaban en ruinas, o peor aún, transformados en lugares para banquetes interminables. La oración se había convertido en un eco olvidado, y lo sagrado ya no tenía valor. La moral se había desvanecido, y la conciencia se veía como un obstáculo. Los deseos se cumplían sin restricción, y los límites desaparecían por completo. En cada rincón de la ciudad, la abundancia parecía ser la regla. Vivir en Sodoma significaba estar rodeado de opulencia. En medio de esta abundancia, el mal comenzaba a florecer sin ser frenado. La riqueza alimentaba la arrogancia y el exceso ahogaba la compasión. La ley del más fuerte prevalecía y la injusticia se había convertido en parte del día a día. Los extranjeros eran despreciados, los pobres despojados sin remordimiento, y la corrupción se infiltraba en todos los rincones. La soberanía de los poderosos era absoluta, y no había freno para los deseos más oscuros. Las puertas de Sodoma se abrían con la luz del amanecer. Los mercaderes se apresuraban a montar sus puestos. Los jueces se sentaban en sus tribunales. Sin embargo, bajo esta apariencia de normalidad, la corrupción había echado raíces profundas. Pero el juicio ya se estaba llevando a cabo, y el tiempo de rendir cuentas estaba cerca. La arrogancia de los poderosos no los protegería del castigo que se cernía sobre ellos, una tormenta que ningún festín ni riqueza podría detener. En el cielo, una brisa comenzó a mover las nubes, y el viento acariciaba suavemente las colinas de Canaán. A lo lejos, un hombre de rostro marcado por el paso de los años observaba el horizonte. Sus ojos, llenos de relatos, habían sido testigos de la gloria de reyes, la violencia del desierto y de una promesa aún por cumplirse, la de una tierra que aún no poseía. Su nombre era Abraham. Había recorrido largas distancias, cruzado ríos turbulentos y dormido bajo cielos estrellados, guiado por una voz que le ordenó dejar atrás todo lo que conocía. No llevaba mapas ni escrituras que aseguraran su destino. Su única certeza era la palabra de aquel que le habló desde lo alto, prometiéndole que su descendencia sería innumerable, como el polvo de la tierra. Los pastores cuidaban sus rebaños en las laderas, mientras las tiendas de su campamento se erguían entre las rocas. Tenía riquezas, ganado y siervos, pero su verdadera herencia aún estaba por llegar. Dios le había dicho que sería padre de naciones, pero los años pasaban y su esposa Sara seguía sin dar a luz. A pesar de todo, él no dudó, no renegó, ni exigió respuestas. Caminaba con la certeza de que la promesa se cumpliría, aunque todo a su alrededor sugiriera lo contrario. Una tarde, mientras el sol doraba los campos, 3 figuras aparecieron a lo lejos. Caminaban con paso firme, sin apresurarse, sin mostrar signos de fatiga. Sus túnicas ondeaban al viento, y aunque la brisa levantaba la arena que ocultaba sus rostros, su presencia era distinta. No eran mercaderes ni viajeros en busca de agua. Su caminar y la serenidad que proyectaban hacían que Abraham los reconociera como algo más. Sin dudar, se levantó y corrió hacia ellos, inclinándose hasta el suelo. No hizo preguntas, no pidió nombres. Su corazón le decía que debía honrarlos, y así lo hizo. Pidió a su esposa que amasara pan.
ordenó a sus siervos que eligieran un ternero tierno y mandó traer leche y manteca. Los viajeros se sentaron bajo la sombra y mientras comían, Abraham permaneció de pie junto a ellos, en silencio. Uno de los viajeros, con una voz que cortó el aire como una espada afilada, lo que estaba a punto de decir no era simplemente un anuncio, sino una sentencia. Algo ya estaba decidido en los cielos, y el destino de una ciudad entera dependía de sus palabras. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el olor del pasto seco y la tierra caliente. Abraham observaba cada uno de sus movimientos, notando la autoridad que irradiaban. No eran viajeros comunes. Cada gesto suyo hablaba de una presencia que no necesitaba ser anunciada. Uno de ellos levantó la vista y con voz firme anunció: «El próximo año, cuando regrese, tu esposa Sara tendrá un hijo». Desde la tienda, donde pensaba que nadie la veía, Sara escuchó estas palabras y cubrió su boca. Su cuerpo ya no tenía la juventud que había tenido antes, y los años de espera le habían enseñado a no esperar lo imposible. Un hijo a su edad era algo que había dejado de imaginar. Pero la voz volvió a hablar, esta vez con un tono que no admitía duda. «¿Por qué te ríes, Sara? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor?». Abraham inclinó la cabeza, sabiendo que esas palabras no eran una sugerencia, ni un deseo, sino un decreto. Pronto, los viajeros terminaron su comida y se levantaron, preparados para continuar su camino. Antes de partir, revelaron algo más, algo que no hablaba de vida, sino de destrucción. El viento soplaba suavemente sobre las colinas, mientras los tres hombres se ponían de pie. Abraham los siguió hasta el borde del campamento, donde sus ojos se dirigieron hacia el valle del Jordán, donde las luces de Sodoma comenzaban a encenderse. La ciudad brillaba en la distancia, ajena a lo que se estaba por revelar. Uno de los visitantes se detuvo, fijando la mirada en el horizonte. Su voz, solemne y firme, quebró el silencio. «El clamor contra Sodoma y Gomorra ha llegado hasta mí, pues su pecado es demasiado grave. Descenderé a ver si han hecho conforme al clamor que ha subido hasta los cielos». Abraham sintió el peso de estas palabras. Su corazón se agitó, pues sabía que en esas tierras vivía su sobrino Lot, con su esposa e hijas. ¿Perecerían con los malvados? El anciano levantó la mirada y con respeto habló: ¿Destruirás al justo junto con el impío? Abraham, con voz llena de respeto y esperanza, se atrevió a insistir: ¿y si hubiese 50 justos en la ciudad? ¿Perdonarás el lugar por amor a esos 50? La voz del Señor resonó sobre la colina, clara y firme: «Si encuentro 50 justos en Sodoma, perdonaré toda la ciudad por amor a ellos». El anciano bajó la cabeza, consciente de la gravedad de la situación. Sabía bien lo que sucedía en ese valle. Conocía la arrogancia de los habitantes de Sodoma, cómo despreciaban la justicia y se burlaban de lo sagrado. Aún así, no perdió la esperanza. «Tal vez no haya 50», dijo en un susurro. «Tal vez falten 5 para llegar a 50. ¿Destruirás la ciudad por esos 5? La respuesta del Señor llegó rápidamente: «Si encuentro 45 justos, no la destruiré». Abraham, sintiendo la necesidad de seguir insistiendo, continuó: «¿Y si hubiese 40? No la destruiré por amor a esos 40». Su voz sonaba más baja, pero su determinación seguía siendo fuerte. «¿Y si hay 30 justos? Si encuentro 30, no la destruiré». Cada vez que hablaba, su voz se volvía más débil, no por temor, sino por una certeza que lo inquietaba. «¿Y si hay 20? Si hallo 20 justos en la ciudad, la perdonaré».
respiró profundamente, sabiendo que se encontraba al borde de algo decisivo. «Perdón, señor, hablaré solo una vez más. Tal vez haya 10. Si hallo 10 justos en Sodoma, no la destruiré». El silencio se adueñó del lugar, y Abraham no dijo nada más. Su corazón comprendió lo que sus labios no se atrevían a pronunciar. El destino de la ciudad estaba ya sellado. La brisa nocturna barría suavemente la arena de las colinas, mientras Abraham permanecía en pie, con la mirada fija en el valle del Jordán. A lo lejos, las luces de Sodoma brillaban intensamente. Las hogueras iluminaban la ciudad, mientras sus plazas seguían abarrotadas y sus banquetes no tenían fin. Todo seguía como siempre, ajeno a lo que estaba por suceder. Pero los mensajeros ya descendían hacia el valle. No hubo ningún anuncio de perdón, ni señales de tregua. El viento soplaba más frío en Sodoma, y las calles vibraban con la misma euforia de cada noche. Las voces se alzaban, las copas se chocaban, y la música llenaba el aire sobre las casas. Pero el plazo ya estaba contado, y nadie dentro de los muros de la ciudad sabía lo que se avecinaba. Abraham se dio vuelta lentamente y caminó de regreso a su tienda, sin mirar atrás. No hacía falta. El destino de la ciudad ya estaba sellado, y el amanecer no llegaría para todos. El sol agonizaba sobre el horizonte cuando dos figuras emergieron en el polvoriento camino. Sus pasos eran firmes y constantes, pero no mostraban fatiga. No hablaban entre sí, ni miraban a los lados. Avanzaban con una determinación inquebrantable, como si nada pudiera desviarles de su destino. A lo lejos, más allá del río, Sodoma se alzaba con sus imponentes murallas y torres doradas por el reflejo del crepúsculo. Desde la distancia, la ciudad parecía próspera, llena de vida, sus puertas abiertas al comercio y al placer. Los dos viajeros siguieron sin prisa, ajenos al cansancio que el viaje imponía sobre cualquier hombre. No llevaban provisiones ni buscaban refugio en el desierto, ni temían a ladrones o fieras, pues no eran hombres ordinarios. Sodoma se extendía ante ellos como un gigante dormido, inconsciente del juicio que se avecinaba. Desde lo alto de sus torres, las llamas de los braseros iluminaban las calles donde los mercaderes agotaban las últimas horas del día, y los bebedores se reunían para una noche más de desenfreno. Las puertas de la ciudad estaban cerca. Los guardias los vieron, pero no les prestaron atención. Para ellos eran solo viajeros buscando descanso, sin saber que esos pasos traían consigo el último atardecer de Sodoma. El crepúsculo teñía de rojo las murallas de Sodoma cuando Lot se acomodó en la entrada de la ciudad. Desde allí observaba el ir y venir de los comerciantes que cerraban sus puestos, los viajeros que buscaban alojamiento y los grupos que se reunían para la primera ronda de vino en las plazas. Su mirada recorría los rostros con la atención de quien sabe que cada día es una batalla entre la prudencia y la resignación. Años atrás, cuando eligió vivir en esas tierras, las había visto con otros ojos. La fertilidad y riqueza parecían promesas de prosperidad, pero no había imaginado que la abundancia escondía una trampa. La corrupción se filtraba en cada rincón, y el respeto por la vida se había desvanecido sin dejar rastro. Muchos lo consideraban un hombre respetable. Sus palabras tenían peso en los tribunales, y su influencia le garantizaba protección. Pero entre las risas de los jóvenes que recorrían las calles y las discusiones de los ancianos en la plaza, siempre había murmullos. «Ese extranjero que se cree juez», susurraban algunos. «El que vive aquí no es uno de nosotros». Lot respiró profundamente
y apoyó las manos sobre sus rodillas. La noche se acercaba, y con ella el desenfreno que ya no le sorprendía. Pero algo distinto flotaba en el aire, algo que no podía definir. Alzó la vista y vio a dos figuras acercándose. No eran mercaderes ni ladrones. Sus túnicas caían limpias a pesar del polvo del camino, y su andar no mostraba cansancio. Algo en ellos rompía la lógica de todo lo que lo rodeaba. Lot se incorporó de inmediato, pues en lo más profundo de su alma, algo le dijo que esos hombres no estaban allí por casualidad. Los dos forasteros se detuvieron en la entrada de la ciudad. Sus rostros permanecían serenos, pero sus miradas parecían atravesar las murallas de Sodoma como si ya supieran lo que encontrarían dentro. Lot, de pie frente a ellos, sintió un peso sobre su pecho. Había visto innumerables viajeros cruzar esas puertas, pero nunca había sentido esa inquietud, esa urgencia de actuar antes de que la noche cayera por completo. Se inclinó con respeto y habló con firmeza. «Señores míos, venid a mi casa. Lavaremos vuestros pies y pasaréis la noche allí. Al amanecer podréis continuar vuestro camino». Los viajeros se miraron entre sí y respondieron sin alterarse. «Pasaremos la noche en la plaza». Un escalofrío recorrió la espalda de Lot. La plaza, al caer el sol, se convertía en un territorio sin ley, donde el vino fluía sin medida y los espectáculos degradaban la dignidad humana. Lo que comenzaba con risas terminaba en gritos ahogados, manos aferrándose a las sombras y actos indescriptibles. No podía permitirlo. Se adelantó, levantó las manos con urgencia y suplicó: «¡No lo hagáis! ¡Venid conmigo! Es peligroso permanecer allí». Sus palabras no eran exageraciones. Conocía demasiado bien el destino de los viajeros solitarios en Sodoma. Los forasteros lo miraron por un instante y sin más discusión, asintieron. Lot los condujo rápidamente a su casa, cerrando la puerta tras ellos. La ciudad seguía su curso, como cada noche, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Lot respiró hondo mientras el eco de la ciudad quedaba amortiguado tras los muros. Sus manos estaban tensas. Los forasteros habían aceptado su ruego, pero la inquietud no desaparecía. La noche recién comenzaba y Sodoma despertaba con la oscuridad. Mandó traer agua para lavarles los pies y pidió a su esposa y a sus hijas que prepararan pan sin levadura. En la mesa dispuso carne tierna, frutas frescas y leche. La luz de las lámparas proyectaba sombras suaves sobre las paredes de piedra, y por un instante, dentro de aquel refugio, el bullicio de la ciudad parecía distante. Los forasteros comían en silencio, sus rostros reflejaban calma, pero había algo en su presencia que Lot no lograba descifrar. No mostraban cansancio, no parecían sorprendidos por lo que veían a su alrededor. Era como si conocieran cada rincón de la ciudad antes de haber puesto un pie en ella. Afuera, el murmullo de voces se hacía más intenso. Risotadas, pasos acelerados, susurros que crecían en número. Lot sintió un peso en el pecho. El peligro que había intentado evitar había llegado antes de lo esperado. Un golpe seco resonó contra la puerta, seguido de otro, y luego muchos más. La madera vibró con la fuerza de los puños que exigían ser atendidos. Las voces dejaron de ser susurros. Ahora rugían con impaciencia. La casa, que minutos antes había sido un refugio, se convirtió en el último muro entre el bien y el horror. Las risas y el bullicio de la noche se mezclaban con el aroma del vino y la carne asada. La ciudad seguía entregada a su rutina, sin sospechar que aquella noche
no sería como las demás. Pero algo había cambiado. Los ojos de algunos hombres se fijaron en la casa de Lot. 2 extraños habían cruzado las puertas de Sodoma al atardecer, pero no se habían visto en las plazas ni en los festines. No se habían unido a los cánticos ni a las danzas, ni habían comprado nada en los mercados. Habían llegado en silencio, caminando con la firmeza de quienes no temen a nada, y ahora se encontraban encerrados en aquella casa. Los murmullos comenzaron a esparcirse rápidamente. Al principio fueron unos pocos, pero pronto la inquietud creció como una brasa avivada por el viento. ¿Quiénes eran? ¿Por qué Lot los había llevado a su hogar? Las voces se multiplicaron, y los pasos apresurados recorrieron los callejones, reuniendo a más personas con cada cruce. No tardó en formarse un grupo en la plaza. Primero fueron docenas, luego cientos. El vino avivó el descontrol. Las palabras se convirtieron en gritos, y los gritos en exigencias. La multitud se dirigió hacia la casa de Lot como una ola imparable. La primera piedra golpeó la puerta, luego otra, luego un puño, luego muchos. ¡Sácalos! ¡Los hombres que han venido a ti esta noche! El coro se alzó con furia. Las sombras de Sodoma se habían despertado. Los golpes contra la puerta se hicieron más fuertes. Las voces ya no eran susurros ni murmullos de sospecha. Ahora eran gritos: ¡sácalos! ¡Entrégales a los hombres! Los puños golpeaban la madera con furia, impacientes, cada vez más insistentes. Era un llamado que no pedía explicaciones ni respuestas, solo obediencia. Desde el interior, Lot sintió el peso de lo inevitable. Su hogar, por años refugio en medio del caos, ahora era el único obstáculo entre la multitud y sus presas. Tragó saliva, apoyó la mano sobre la madera temblorosa y giró el pestillo. Afuera, las antorchas iluminaban rostros deformados por la impaciencia y el deseo. Había comerciantes, jueces, jóvenes y ancianos. Ninguno parecía dudar de lo que exigía. Hemos visto a los hombres que llegaron a tu casa. Sácalos para que los conozcamos. Las palabras iban cargadas de intenciones que no necesitaban explicación. Lot levantó las manos tratando de calmar la tormenta que se arremolinaba frente a él. «Hermanos míos, no cometáis esta maldad», suplicó. Pero sus palabras se perdieron en el viento. Los rostros se contrajeron en gestos de burla y desprecio. «¿Quién eres tú para juzgarnos? Eres un extranjero. No nos dirás qué hacer». Los primeros pasos se adelantaron, listos para forzar la entrada. La multitud empujó con más fuerza. Las llamas de las antorchas temblaron con el movimiento. La puerta estaba a punto de ceder. Lot sintió la presión de los cuerpos avanzando. El aire se hizo más denso. El momento que tanto temía había llegado. Lo que comenzó con unos pocos curiosos se había convertido en una multitud enfurecida. Nadie preguntaba por qué estaban allí. Nadie dudaba de lo que exigían. Frente a la casa de Lot, los primeros golpes hicieron temblar la puerta. «¡Sácalos!». El grito retumbó como un trueno y fue seguido por otro y luego otro más. «Sabemos que están dentro». El aire estaba cargado de impaciencia. Manos ansiosas se aferraban a la madera, listas para forzarla si era necesario. En Sodoma, la noche siempre traía excesos. Pero esta vez, algo más oscuro se había apoderado del corazón de la gente. Dentro de la casa, Lot apoyó la frente contra la puerta. Su respiración era pesada. Conocía la naturaleza de su pueblo. Conocía la ausencia de límites. No era la primera vez que veía una turba enfurecida, pero nunca había sentido el peligro tan cerca. Volvió el rostro hacia los forasteros. Ellos no se movían, no mostraban miedo, simplemente esperaban. La presión contra la entrada aumentaba. La madera crujió. La multitud no se iría con las manos vacías. De pronto, un tirón lo sacudió. Unas manos ásperas se cerraron sobre su manto
y lo arrastraron con violencia hacia la multitud. Tropezó. Sintió el calor de las antorchas cerca de su rostro, el olor del sudor mezclado con el humo. Voces rugían a su alrededor, cada una más agresiva que la otra. «¡Quítate del camino! ¡No eres nadie para detenernos!». El suelo de piedra rasgó sus rodillas cuando cayó. Manos se alzaron, listas para golpear. Un puño se cerró sobre su cabello, tirando de él como si fuera un estorbo que debía ser apartado. Pero entonces la puerta de su casa se abrió de golpe. Una ráfaga de aire recorrió el umbral. Algo invisible, pero imponente, se deslizó entre la multitud, y antes de que el primer golpe cayera sobre Lot, la oscuridad se apoderó de la ciudad. En un parpadeo, su cuerpo fue arrastrado con una fuerza imposible de resistir. El mundo giró a su alrededor. De pronto, ya no estaba en el polvo de la calle. Estaba dentro de su casa. Las manos que lo habían sujetado ya no eran humanas. Antes de que Lot pudiera procesar lo que ocurría, la puerta se cerró de golpe con un estruendo que silenció la noche. El eco del impacto resonó en las paredes de la casa, mientras afuera la multitud quedó paralizada. Las antorchas titilaron. Algo estaba ocurriendo, algo que nadie comprendía. Lot miró a los forasteros. Ya no parecían simples viajeros. La luz de las lámparas se reflejaba en sus rostros, que no mostraban edad, y en sus miradas implacables. El aire dentro de la casa era distinto, cargado con una autoridad que hacía temblar la piel. Afuera, los primeros gritos de desesperación rompieron el silencio. Los hombres de Sodoma llevaban las manos a sus ojos, tropezaban, caían. Se aferraban unos a otros en la oscuridad absoluta que acababa de tragarse su mundo. Los gritos, que antes eran de ira, se convirtieron en alaridos de confusión. Manos desesperadas se aferraban a la nada, buscando sostén en un mundo que de repente se había sumido en sombras. De golpe, la multitud que minutos antes rugía con furia, ahora se tambaleaba sin rumbo. Algunos tropezaban con piedras. «¿Qué es esto?», gritó uno, con la voz quebrada por el pánico. «No veo nada». Las antorchas seguían encendidas, pero para ellos ya no tenían brillo. La ciudad que siempre había sido su dominio, ahora era un laberinto sin salida. Los mismos hombres que golpeaban la puerta con arrogancia, ahora se aferraban a los muros como niños aterrados. Dentro de la casa, Lot miraba a los forasteros con el aliento entrecortado. Ellos no habían movido un solo dedo. No habían levantado la voz, ni empuñado ninguna arma. La oscuridad había caído por una orden que no necesitaba ser anunciada. Afuera, la multitud seguía tropezando en su propia desesperación. La noche aún no había terminado, pero su sentencia ya había comenzado. El amanecer aún no había llegado, pero la noche traía consigo un peso distinto. En el interior de la casa, el aire se sentía denso, cargado con una urgencia que no se podía ignorar. Lot observaba a los forasteros, quienes permanecían de pie con la misma calma impenetrable que habían mostrado desde su llegada. Uno de ellos habló, y su voz resonó con una autoridad que hizo estremecer los muros. «Levántate, toma a tu esposa y a tus hijas que están aquí. Sal de la ciudad ahora. No permanezcas ni un instante más». Lot sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Salir de allí. Estaban sus posesiones, su hogar, la vida que había construido con los años. Afuera, la multitud seguía sumida en el caos. Hombres tambaleándose sin rumbo, tropezando entre sí, gritando sin entender lo que ocurría. Pero la voz de los ángeles no titubeó. «Serás destruido con ellos si te quedas». Las palabras golpearon como un trueno. No era una sugerencia, no era una opción.
algo mucho más grande que la confusión de la noche, estaba en camino, algo que haría temblar los cimientos de la tierra. Lot vaciló. Sus pensamientos se enredaban en dudas, recuerdos, en la idea de que todo lo que conocía estaba a punto de desaparecer. Entonces, sintió unas manos que lo tomaban con fuerza. No hubo tiempo para pensarlo más. Los forasteros lo sujetaron, a él, a su esposa, a sus hijas. Los sacaron fuera de la casa con una urgencia que no admitía resistencia. La puerta quedó atrás. Las calles de Sodoma estaban sumidas en sombras, pero el verdadero peligro no estaba en la ciudad. El verdadero peligro estaba en detenerse. Lot avanzaba con pasos apresurados entre las sombras de la ciudad. El aire aún estaba cargado con el eco de los gritos y el sonido de cuerpos tropezando en la oscuridad. Las antorchas seguían encendidas, pero para muchos ya no tenían sentido. El juicio se acercaba, y Sodoma seguía sumida en su arrogancia. Sus hijas estaban con él, pero sus prometidos aún no. Si se quedaban, perecerían con el resto. Llegó hasta la vivienda donde dormían y golpeó la puerta con insistencia. Cada segundo era un hilo delgado entre la vida y la muerte. Desde adentro se escucharon pasos lentos. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Lot habló con urgencia. «Levantaos, salid de este lugar. El Señor va a destruir la ciudad». Los dos se quedaron en silencio. Primero lo miraron, luego se miraron entre sí. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Y en cuestión de segundos, la risa estalló. ¿Destruir Sodoma? No digas tonterías, nada nos va a pasar. Las carcajadas continuaron. Para ellos, lo que Lot decía era absurdo. Una historia sin sentido en medio de la madrugada. El anciano sintió que algo dentro de él se rompía. No había más tiempo. No podían ver el peligro que se cernía sobre ellos. Lot retrocedió. Sus manos temblaban. Su corazón pesaba como una piedra. Sabía lo que significaba aquella burla. Sabía lo que estaba a punto de suceder. Dio media vuelta y desapareció entre las sombras. Sodoma estaba perdida, y ellos habían elegido quedarse en ella. Las primeras luces del alba intentaban abrirse paso en el horizonte, pero la ciudad seguía envuelta en una sombra inquietante. Era la última madrugada de Sodoma. Lot salió de su casa con pasos apresurados, la mirada clavada en la tierra y el corazón latiéndole con fuerza. No había tiempo que perder. La advertencia de los mensajeros seguía resonando en su mente. «Huye, no mires atrás, no te detengas». Su esposa y sus hijas lo seguían, con los rostros tensos, con las manos temblorosas. Todo lo que conocían quedaba atrás. Cada calle recorrida, cada recuerdo, cada rincón que alguna vez llamaron hogar. Pero no había espacio para el lamento, solo había un destino posible: la salvación o la muerte. Detrás de ellos, la ciudad aún dormía. Sus habitantes no sabían que sus últimas horas ya se habían consumido. Las puertas seguían abiertas. Las antorchas seguían encendidas. Las casas aún albergaban a quienes reían la noche anterior, ajenos a lo que se avecinaba. Los pasos de Lot y su familia aceleraron cuando la luz del sol comenzó a teñir el cielo de rojo. Pero aquel no era el amanecer de un nuevo día. Era el anuncio de un juicio inminente. El viento sopló con una fuerza que hizo estremecer las murallas. Un sonido lejano, como un rugido subterráneo, se alzó sobre la llanura. Algo invisible comenzaba a moverse en lo alto. Lot no se atrevió a girar el rostro. Sabía que el cielo estaba a punto de abrirse. El viento silbaba entre las calles vacías. El amanecer se levantaba como un filo ardiente sobre el horizonte, pero no traía esperanza, sino sentencia. Lot sentía el aliento entrecortado,
el sudor frío recorriendo su frente. Cada paso era una despedida. Cada metro que avanzaba lo alejaba de todo lo que alguna vez llamó hogar. Sus hijas corrían junto a él. Su esposa los seguía de cerca, pero algo en el aire pesaba más que el miedo. Uno de los ángeles lo sujetó por el brazo con una fuerza imposible de resistir. «Corre, no mires atrás, no te detengas en esta llanura. Huye a las montañas o morirás». La orden cayó como una losa. No había vuelta atrás. No había lugar para dudas ni para lamento. Los muros de Sodoma quedaban lejos, pero el estruendo que comenzaba a rugir tras ellos anunciaba que el juicio había comenzado. El suelo vibraba. Un aire denso y caliente se elevó desde el valle, como un aliento de fuego contenido. El tiempo se agotaba. Lot apretó los dientes y corrió. Cada fibra de su ser le decía que no se detuviera, pero detrás de él algo cambió. Los pasos que antes eran firmes, ahora titubearon. Una sombra se quedó atrás. El corazón de su esposa aún estaba en Sodoma. El viento soplaba con una fuerza inusual, levantando polvo y ceniza en el camino. Lot corría, pero su mente era un torbellino. Cada paso lo alejaba de Sodoma, pero la ciudad aún ardía en sus pensamientos. Lo habían sacado a la fuerza, lo habían arrastrado lejos del desastre que se cernía sobre el valle. Había visto la decadencia de la ciudad, pero su corazón aún cargaba el peso del apego. Allí había construido su vida. Allí quedaron amigos, recuerdos, todo lo que por años había considerado su hogar. Pero el hogar que conocía ya no existía. Uno de los ángeles volvió a hablar. Su voz no tenía matices de ira ni de impaciencia. Era una advertencia firme, pero también un acto de compasión. Corre a las montañas, no te detengas. Es tu única salida. Lot sintió el pánico apretar su garganta. Las montañas estaban lejos. Su cuerpo estaba agotado. Su esposa y sus hijas apenas podían sostenerse en pie. Si seguían corriendo, ¿aguantarían? Las palabras salieron de su boca sin pensarlo. «Déjame llegar a aquella pequeña ciudad. Está cerca. Allí podré salvar mi vida». El ángel guardó silencio por un instante. Luego, con la misma firmeza con la que había decretado la destrucción, respondió: «Está bien, te concedo esta petición. Corre allí, pero no mires atrás». Lot no comprendía por qué se le había permitido ese escape. La justicia había dictado sentencia, pero en medio del juicio la misericordia aún tenía un lugar. Sin esperar más, se aferró a lo que le quedaba. La ciudad de Zoar estaba cerca. No podía detenerse, no podía dudar. El fuego aún no había caído, pero el cielo ya se estaba abriendo. Los pies de Lot golpeaban la tierra seca con un ritmo frenético. El viento silbaba, levantando polvo y ceniza, como si la misma tierra presintiera lo que estaba por suceder. Sus hijas corrían tras él, tropezando con las piedras del camino, con el miedo atrapado en la garganta. Zoar no estaba lejos, una pequeña ciudad en la llanura, un último refugio antes de que el juicio consumiera todo lo que dejaban atrás. Pero cada segundo pesaba. Cada instante perdido podía sellar su destino. El horizonte se iluminó con un destello anaranjado. El cielo, que antes era un manto oscuro, comenzó a teñirse con un resplandor antinatural. Un rugido profundo atravesó el aire, un sonido que no venía de bestias ni de tormentas, sino de algo más grande, algo que ya había comenzado su descenso. Lot no miró atrás. Sabía que Sodoma ya no existía. Los pensamientos se arremolinaban en su mente. Su hogar, su gente, sus tierras, todo lo que alguna vez le fue familiar, ahora
era solo cenizas, esperando el golpe final. Zoar estaba cerca, apenas unos pasos más, y cruzarían la entrada. Pero algo cambió. Uno de los pasos se detuvo. Lot sintió la ausencia de una sombra a su lado. Su respiración se agitó. El horror recorrió su piel. Su esposa no estaba con él. Había mirado atrás. El suelo temblaba. Un rugido crecía en la distancia, profundo y ominoso, como si la misma tierra gimiera bajo el peso de lo que descendía desde lo alto. Lot corrió con la vista fija en el horizonte. Zoar estaba cerca, solo unos metros más, y la sombra de la destrucción quedaría atrás. Pero un escalofrío recorrió su piel. Algo faltaba. El ritmo de los pasos había cambiado. El jadeo de su esposa ya no estaba junto a él. Se giró a medias, sin detenerse del todo, sintiendo el aire arder a su alrededor. El tiempo se detuvo. Allí, en medio del camino, su esposa se había quedado inmóvil. Su silueta, antes envuelta en polvo y sombras, se erguía solitaria contra el resplandor que crecía detrás de ellos. Había mirado atrás. El viento agitaba su túnica. El aire a su alrededor se endurecía, sus manos abiertas como si intentaran aferrarse a lo que ya no existía. Se entumecieron. Su piel se volvió áspera. Sus facciones se congelaron en un instante de arrepentimiento. Lot sintió que el aliento se le rompía en el pecho. Quiso correr hacia ella. Quiso extender su mano y arrancarla de ese instante fatal, pero era tarde. Donde antes había una mujer, ahora solo quedaba una figura rígida y blanca. El viento golpeaba contra su cuerpo inerte, pero ella no podía moverse. Lot apretó los dientes y sintió un peso indescriptible hundirle el alma. No había más que hacer. El fuego ya caía del cielo. La tierra ardía detrás de él. Zoar aún estaba a unos pasos, pero la pérdida los seguiría para siempre. El viento cambió. El aire ya no era el mismo. Se había vuelto espeso, cargado de un calor imposible. Sobre el valle, el cielo se tornó de un rojo enfermizo, como si el sol mismo hubiera descendido para consumir la tierra. Entonces, el primer estruendo sacudió la llanura. Un rugido atravesó los montes, haciendo vibrar las rocas, reventando el silencio con una fuerza que nadie podría contener. Lot cayó de rodillas al cruzar las puertas de Zoar. Sus hijas jadeaban, sus rostros cubiertos de polvo y sudor. No hubo tiempo para recuperar el aliento. Desde lo alto, algo descendía. No agua, no una tormenta común. El fuego se desgarró en la atmósfera como una serpiente luminosa que devoraba el cielo. Lenguas de azufre comenzaron a llover sobre Sodoma y Gomorra. Las murallas que habían desafiado el tiempo se partieron como si fueran de arcilla. Los tejados ardieron en cuestión de segundos. Las plazas donde el pecado había reinado sin control ahora se convertían en brasas vivas que consumían cada rincón. El suelo tembló con un estruendo que partió las calles en grietas incandescentes. Los gritos de la ciudad se alzaron al unísono, pero ya nadie podía huir. Desde lo alto, la furia del cielo no cesaba. Los ríos se evaporaban antes de tocar el suelo. Las casas, los templos, los palacios, todo se desmoronaba en una tormenta de cenizas y llamas. Lot no miró atrás. Sabía que Sodoma ya no existía. El cielo se desgarró con un resplandor ardiente. Un rugido ensordecedor recorrió el valle, sacudiendo las montañas, quebrando la tierra bajo los pies de quienes aún respiraban en Sodoma. Desde las alturas, una tormenta de fuego cayó sin misericordia. Lenguas de azufre descendieron como si el sol mismo se hubiera fragmentado y sus brasas llovieran sobre la ciudad.
El aire se tornó irrespirable, denso con un calor insoportable. El agua de los pozos se evaporó en segundos. Los tejados ardieron antes de colapsar. Las murallas se resquebrajaron como si estuvieran hechas de cenizas. Las calles que antes se llenaban de música, ahora eran un campo de lamentos. El pueblo corría en todas direcciones, pero no había refugio posible. Las sombras de los hombres se proyectaban gigantes en medio del resplandor, solo para desvanecerse cuando las llamas los alcanzaban. Los ríos que cruzaban la llanura se tornaron en vapor y el suelo mismo comenzó a abrirse, devorando lo que quedaba en pie. Las plazas, donde el pecado se había convertido en costumbre, ahora eran un crisol ardiente que no distinguía entre nobles y mendigos. Desde la distancia, Lot no se atrevió a mirar. Sabía que no quedaba nada. El viento arrastraba cenizas sobre Zoar. La noche no había terminado, pero la ciudad que antes brillaba con soberbia ahora era solo un resplandor rojo en el horizonte. El cielo rugía con un estruendo imposible de ignorar. El fuego no cesaba. El azufre caía en llamaradas que devoraban todo a su paso. El aire se tornaba denso, cargado de un humo que desgarraba los pulmones. Sodoma se retorcía en su agonía. Las torres que antes desafiaban al cielo colapsaban, envueltas en llamas. Las calles, donde la vida transcurría entre lujos y excesos, ahora eran un laberinto de ruinas incandescentes. Los gritos se alzaban desde cada rincón, voces de horror, súplica y arrepentimiento tardío. Manos desesperadas se extendían hacia el vacío, buscando una salida que ya no existía. Los hombres que antes se jactaban de su fuerza, ahora yacían en el suelo, retorciéndose entre el polvo y las cenizas. Algunos corrían sin rumbo, cegados por el humo, tropezando con cuerpos y escombros. Otros caían de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos, como si con eso pudieran escapar del juicio que descendía sobre ellos. La ciudad entera se convirtió en un lamento incesante. El sonido de la desesperación se mezclaba con el crujir de la piedra fundiéndose bajo el fuego. Pero el cielo no respondió. No hubo una voz que calmara la tormenta, ni una mano que apartara la ira que ya había sido desatada. Desde Zoar, Lot sintió la vibración bajo sus pies. El temblor era la voz de la tierra respondiendo al juicio del cielo. No se atrevió a mirar. Sabía que lo que una vez fue una ciudad, ahora era un océano de llamas y polvo. Las últimas torres se partieron en dos antes de caer sobre los escombros que las precedieron, una tras otra, sin excepción, hasta que el horizonte quedó desnudo, cubierto por un humo denso y rojo como la sangre. El fuego devoraba lo que aún quedaba en pie. Las últimas columnas de Sodoma ardían como antorchas en medio de una tormenta de cenizas. El resplandor rojizo iluminaba el valle con un fulgor irreal, mientras el humo ascendía en espirales gruesas que oscurecían el amanecer. Las calles, que antes vibraban con música y banquetes, ahora eran ríos incandescentes donde el calor lo consumía todo. Los muros se derretían, las puertas se reducían a carbón, los templos se desplomaban con un estruendo seco. El aire, cargado de azufre, convertía cada aliento en un puñal ardiente. El viento barría la llanura, arrastrando cenizas y polvo. Donde antes se alzaban murallas, ahora solo quedaba un desierto humeante. Nada sobrevivió al juicio que descendió del cielo. Nada, excepto una figura solitaria en medio del camino. Allí permanecía, inmóvil, con la mirada fija en el vacío, la esposa de Lot,
transformada en un pilar de sal. Su silueta blanca contrastaba con la tierra oscura, con el cielo ennegrecido por el humo. Un cuerpo que ya no sentía, unos ojos que ya no veían, un rostro congelado en el último instante de su error. No hubo advertencias adicionales. El mandato fue claro: no mires atrás. Pero su corazón aún latía por Sodoma, y en un solo instante quedó atrapada en el destino de la ciudad que no quiso dejar. Los viajeros que cruzarían aquella tierra contarían su historia. Los pastores que guiaran sus rebaños por esas rutas señalarían su forma perdida en la soledad. Pero ella no oiría nada. No habría redención, no habría regreso. Solo el viento seguiría soplando, desgastando su silueta grano a grano, hasta que el último rastro de su desobediencia se disolviera con el polvo de la tierra.